El 21 de julio de 2025 será una fecha grabada por siempre en el seno del Real Oviedo y también en el ámbito del deporte español. Ese día, Santi Cazorla puso el final soñado al famoso cuento del hijo pródigo. Atrás quedaron momentos realmente duros en los que todo el mundo, excepto él, tiró la toalla. El asturiano es un verdadero ejemplo de superación, demostrando que jamás hay que rendirse por muy mal que se pongan las cosas. En los próximos minutos vas a ser testigo de todos y cada uno de los argumentos que refuerzan esta afirmación. Al mismo tiempo que descubrirás detalles que no conocías del que para muchos es uno de los mayores talentos que ha dado el fútbol español en toda su historia. Bienvenido a las historias de Venom. Capítulo 1. Una decisión equivocada. Ubicado prácticamente en el corazón de Asturias y con una población que apenas llega a los 4.000 habitantes, seguramente en Lugo de Llanera jamás hubieran pensado que su nombre acabaría siendo famoso en el mundo entero gracias al fútbol. El origen de todo tuvo lugar en el año 1984, concretamente el 13 de diciembre, día en el que vino al mundo su vecino más ilustre, Santiago Cazorla González. Santi, como así lo conocían en su círculo más íntimo, se convirtió en una de las grandes alegrías del municipio junto a otros tantos niños y niñas que por aquellos años jugaban y correteaban por sus calles y plazas, llenándolas de vida. Pero el pequeño Santi era un chaval especial. Tenía un carácter simpático y una sonrisa picaresca, a la vez que inocente, que hacía que cualquiera que pasara al lado de él se quedase mirando y tuviese un pequeño gesto de cariño. Además, Cazorla era inconfundible, porque iba a todos lados acompañado de su tesoro más preciado, el balón. Desde muy pequeño, nuestro protagonista ya sentía una fiel devoción por el fútbol y andaba pegando patadas a un balón mañana, tarde y noche. Por eso, llegó un momento en el que sus padres decidieron que no había que esperar más. El Club Deportivo Covadonga tuvo el honor de ser el primer club de peso en recibir al bajito Santi en sus filas. Por aquel entonces, el de Llanera solo tenía 7 años, y pese a que era notablemente más pequeño que la mayoría de sus compañeros, cada vez que saltaba al terreno de juego, era todo un espectáculo. Con la pelota en los pies, Cazorla no tenía, como se suele decir, ni miedo ni vergüenza. Su desparpajo era increíble a tan corta edad, derrochaba talento por todos lados. Estaba muy claro que en Santi Cazorla había un verdadero futbolista en potencia. Por eso, rápidamente llamó la atención de muchos de los ojeadores que cada fin de semana recorrían las pequeñas localidades de Asturias en busca de savia nueva. Aunque es cierto que de entre todos aquellos que se interesaron por Cazorla, Francisco Ruiz, hombre de confianza en el Real Oviedo, fue el que lo tuvo más claro. Tanto fue así que rápidamente se puso en contacto con Nacho Canal, entrenador del Alevín del conjunto Carballón. La conversación entre ambos fue muy simple. Canal tenía que ir a ver jugar al pequeño Cazorla sí o sí, y así fue. En unas declaraciones a la Nueva España, el propio Nacho cuenta cómo fue aquella experiencia. Pancho me habló de él, fui a verle y aluciné. A pesar del tamaño, era un espectáculo. Poco tiempo después, Santiago Cazorla González aparecía en las fichas de aquel combinado alevín del Real Oviedo, bajo las órdenes de un Nacho Canal que optó por darle al recién llegado el papel de jugón. Cazorla ejercía el rol de media punta, lugar reservado en el fútbol para aquellos jugadores de mayor talento. Es cierto que los inicios de Cazorla en su nuevo club fueron algo complicados, ya no solo por el hecho de embarcarte en semejante aventura, aterrizar en una de las mejores canteras de España debe de imponer, sino también porque debía dar el salto al fútbol 11 y a un campo de mayores dimensiones. En estos casos, muchas veces tener un físico imponente ayuda aún más que el talento, pero a la larga la balanza se compensa y la calidad termina imponiéndose. Y esto fue lo que le ocurrió a Cazorla. Transcurridos unos meses en el Oviedo, compitiendo ya en infantiles, el mediocentro empezaba a destacar sobremanera, pero fue en categoría cadete donde terminó de explotar. El físico seguía sin acompañarle, porque mientras otros compañeros daban un estirón considerable, Cazorla continuaba siendo el más bajito del campo, pero cuando cogía el balón, el juego seguía entrando en otra dimensión. Además, había que añadir que por momentos nadie sabía si Cazorla era diestro o zurdo, porque controlaba y le pegaba igual de bien con ambas piernas. Sin embargo, el tema de la estatura seguía preocupando mucho a cierta parte de los gestores de la cantera del Oviedo. Ya sabes que en el fútbol base siempre se han tomado muchas malas decisiones por este motivo. El hecho de ver a chavales muy buenos quedarse atrás en lo físico provoca que a más de uno le entren dudas de si en etapas posteriores, cuando todo se ponga mucho más duro, les alcanzará únicamente con el talento. Cazorla, aunque pudiese parecer mentira, fue víctima de esta circunstancia. Cuando pasó del cadete al juvenil, el protagonismo del siempre sonriente Santi decayó en picado, hasta tal punto de que al año siguiente decidieron que lo mejor para él era salir del Real Oviedo y enviarle cedido al Astur. Seguro que el que tomó dicha decisión está tirándose de los pelos todavía al ver cómo quizás no entendía tanto de fútbol como él pensaba. Y es que Santi Cazorla le demostró con creces que había cometido un error garrafal. Lejos de venirse abajo por ser apartado, entre comillas, del club de toda su vida cuando su corta carrera estaba entrando en un momento decisivo, el futbolista le echó más ganas que nunca y se tomó su particular venganza. En el Astur, Cazorla literalmente voló. Era el líder del equipo, el absoluto dueño del juego y el que acaparaba todos los focos. Asistencia, regates y goles desde el medio del campo o incluso
de chilena. Era una delicia acudir cada domingo a verle jugar. Menos mal que se marchó bajo una cesión, porque si no el Oviedo lo hubiera tenido muy complicado para recuperarle, aunque es cierto que su vuelta fue prácticamente efímera. Tras su paso por el Astur, los carballones le repescaron, pero el Villarreal llegó llamando con mucha fuerza a su puerta y Santi Cazorla optó por hacer las maletas rumbo a Castellón. Capítulo 2. Huelva como punto de inflexión. Quizás las dudas que en Oviedo tuvieron con él, aparte de hacerle mucho más fuerte mentalmente, provocaron en Santi Cazorla el deseo de hacer ver que se equivocaron plenamente. Esto lo aprovechó en Villarreal, dado también a cazar jóvenes talentos a lo largo y ancho de la geografía española. Los groguets le ofrecieron al joven mediocentro asturiano un proyecto a largo plazo, de futuro y en el que su papel cobraría una especial relevancia. Obviamente, con apenas 19 años, era muy complicado que Cazorla aterrizase en Villarreal para formar parte del primer equipo. Nadie discutía su talento, pero le faltaba experiencia en competiciones de mayor empaque, por lo que su primer destino dentro del submarino amarillo fue el filial en tercera división. Como siempre, Cazorla solo entendía una palabra: trabajo, y eso fue lo que hizo: trabajar y trabajar. En aquellos campos humildes de la Comunidad Valenciana, nuestro protagonista replicó los pasos cuajados en aquella cesión en el Astur, actuaciones increíbles y un liderazgo impropio de un recién llegado a la casa. Cualquiera que le viese jugar no diría que Cazorla llevaba tan solo unos meses en Villarreal. Estas circunstancias supieron verla muy bien desde el cuerpo técnico del primer equipo hasta el punto de que esa misma temporada ya le hicieron debutar. Tener minutos en aquel Villarreal no era sencillo, puesto que era un club en claro ascenso pese a sus limitados recursos. Asentado en primera división, discutiéndole el puesto a los más grandes de la liga y camino de hacer algo épico posteriormente en Champions, su plantilla estaba plagada de grandes y experimentados jugadores, sobre todo en la zona de medios. Es por ello que a Cazorla le costó entrar en el once inicial, pero terminó siendo un futbolista importante en el esquema y sus piernas acumularon una cantidad importante de minutos en la élite que le hicieron ser un futbolista mucho más completo y que seguía despertando el interés de muchos otros equipos. Entre ellos estaba el Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español, y que por aquellos años tenía una posición muy diferente a la que ocupa actualmente. El club onubense pensó que Cazorla era la guinda que le faltaba a su ambicioso proyecto de cara a temporada 2006-2007, por lo que no dudó en hacer un esfuerzo importante y convertir al ex del Oviedo en el traspaso más caro de toda su historia. El último día de mercado pusieron algo más de 1 millón de euros encima de la mesa y se llevaron al jugador rumbo a Huelva. De nuevo, Santi Cazorla cambiaba de aires, pero esta vez sería muy diferente a las anteriores. Ya no llegaba al club como una opción de futuro, ahora lo hacía en calidad de ese jugador del que se espera mucho. ¿Sería capaz de corresponder y estar a la altura de las expectativas? Puede que muchos dudaran, pero el propio Cazorla jamás lo hizo. Le bastó apenas una temporada para hacer ver que era uno de los centrocampistas con mayor talento de toda España, para beneficio de un Recre que disfrutó de él a lo grande, que le hizo sentir como en casa y que se convirtió en el entorno perfecto. Pero esa etapa en el nuevo colombino dejó un sabor agridulce para Cazorla. Sin duda, fue el verdadero punto de inflexión en su carrera, pero también lo fue de su vida. En aquellos meses donde nuestro protagonista ocupaba portadas y se convertía en el tema principal de la mayoría de tertulias deportivas, su padre, José Manuel Cazorla, que a buen seguro era el que más estaba disfrutando en el camino triunfal de su hijo, sufría un infarto a los 48 años que le provocaba la muerte. El dolor para Cazorla y el resto de su familia fue tremendo. José Manuel, el fan número 1 del pequeño Santi, no pudo celebrar junto a sus seres queridos el regreso del jugador al Villarreal y su posterior convocatoria con la selección española. Y es que efectivamente, el Villarreal no se permitió el lujo de dejar escapar a Cazorla así como así. Cuando el Recreativo de Huelva solicitó su traspaso, los castellonenses se guardaron una opción de recompra por también algo más de 1 millón de euros, la cual ejecutaron de inmediato en el verano del año 2007. De vuelta en el Madrigal, Cazorla siguió jugando al fútbol como Los Ángeles, motivado por continuar dándole alegrías a su padre, quien le observaba detenidamente desde el cielo. Esa temporada 2007-2008 fue inolvidable para él, dado que se convirtió en una de las máximas figuras de la Liga Española, recibiendo diferentes galardones y ganándose el premio de que Luis Aragonés le incluyese en la lista de convocados para disputar la Eurocopa del año 2008. Hasta entonces, Cazorla no había tenido oportunidad de vestir la camiseta nacional absoluta, ni en las eliminatorias previas a esa fase final. Pero el propio Luis Aragonés quería llevar a cabo una revolución total de cara a ese torneo y sabía que necesitaba rodearse de hombres como Cazorla, que serían el complemento ideal para un centro del campo en el que ya estaban Xavi, Iniesta, Silva o su compañero en el Villarreal, Marcos Sena. Finalmente, España, contra todo pronóstico y con un juego exquisito, ganó aquella Eurocopa y la figura de Santi Cazorla se revalorizó todavía más, llegando al punto de convertirse en uno de los jugadores más en forma de todo el viejo continente, con todo lo que eso conlleva. Y es que ese mismo verano, tras la gesta con la selección y el enorme año en su club, el nombre de Santi Cazorla protagonizó el mercado de fichajes. Periódicos como el diario AS anunciaban en su portada y páginas interiores que el mediocentro campeón de Europa lo tenía absolutamente todo hecho con el Real Madrid. Parecía que sus
sus días en Villarreal estaban contados. Pero finalmente, Santi Cazorla sorprendió a todos y no solamente continuó en el Madrigal, sino que también amplió su contrato. Capítulo 3. Las lesiones, Sudáfrica y el mal sabor de Málaga. Cazorla se sentía a las mil maravillas en Villarreal, estaba posicionándose como la estrella del conjunto amarillo y veía como en el club había un proyecto sólido, por lo que no quiso dejarse llevar por los múltiples cantos de sirena que llegaban desde la capital y otros puntos de Europa, y se centró en seguir creciendo en la casaca castellonense. Esa temporada 2008-2009 se antojaba un verdadero reto para él, puesto que ya era, a ojos de todo el mundo, un jugador de peso y que había levantado un gran título. Por tanto, la cosa prometía. Sin embargo, justamente esa temporada jamás será olvidada por Cazorla, y no por un aspecto positivo, sino porque en ella experimentó la primera grave lesión de toda su carrera. En la jornada 29, en tierras andaluzas frente al Almería, se fracturó el peroné y tuvo que pasar por el quirófano. Adiós a lo que restaba de curso. Esta baja fue muy importante para un Villarreal que, a medida que el tiempo pasaba, era cada vez más consciente de que le sería muy complejo retener a un Cazorla que de un modo u otro seguía atrapado en los problemas físicos. De hecho, en la temporada 2009-2010 volvió a padecer otra lesión que en esta ocasión le privaría de alcanzar el sueño máximo. Todo empezó a comienzos de ese año 2010, cuando sus problemas de espalda no remitían y le obligaban a pasar por el quirófano para ser intervenido de unas hernias discales que le provocaban tener que jugar con molestias partido tras partido, repercutiendo de forma notoria en su rendimiento. Parecía que el recurso de la operación sería lo más factible para volver a los terrenos de juego y convertir a Cazorla, que tras el éxito europeo seguía participando con la selección, en uno de los elegidos para estar en el Mundial de Sudáfrica. Pero a medida que avanzaba el postoperatorio, las noticias que llegaban no eran nada esperanzadoras. La cirugía no consiguió poner fin al completo a esos dolores de espalda y Cazorla se quedó sin poder volver al césped hasta los últimos partidos de liga. Esto derivó en que Vicente del Bosque, nuevo seleccionador nacional, optase por dejarle fuera de la lista de convocados. El palo fue enorme. Cazorla sabía de primera mano que si no hubiera tenido esos problemas físicos que provocaron una falta de continuidad, hubiera estado en Sudáfrica. Cuando vio desde casa como Iker Casillas alzaba la copa dorada al cielo, se echó a llorar. En parte, por alegría. Muchos de sus compañeros eran campeones del mundo. Sin embargo, por otro lado, sabía que él había estado muy cerca de salir en esa foto. Meses más tarde de este episodio, Cazorla, que afortunadamente parecía estar ya recuperado de esas hernias discales, concedió una entrevista en la que se sinceró completamente. Quedarse fuera de la convocatoria para el Mundial fue una situación dura, y más tras ver lo que sucedió. Pero las cosas sucedieron así y no hay que darle más vueltas. La verdad que ha sido un año casi para olvidar, pero por suerte ya se ha acabado. Efectivamente, ese 2010 negro en la carrera de Santi Cazorla fue la antesala de una etapa muy bonita para él, su llegada al Euromálaga. El club malacitano estaba a punto de escribir una página dorada en su historia. Con la llegada del controvertido jeque Al Thani, en la Costa del Sol se preparaban para armar un proyecto que iba a sorprender al mundo entero. Y es que tras una trabajada permanencia en primera, en el Málaga empezaron a hacer un equipo de película, fichando a grandes futbolistas y contando con Manuel Pellegrini en el banquillo. Pero a ese proyecto le faltaba la guinda. Había que hacerse con una de las grandes estrellas de la liga, y el elegido era Santi Cazorla. En el club Boquerón sabían que el asturiano meditaba cambiar de aires y que de nuevo varios equipos andaban tras sus pasos, pero ellos mostraron un gran interés desde el principio, haciéndole ver a Cazorla que su proyecto era real y que él sería clave en el mismo. Además, tuvieron más paciencia que nadie en las negociaciones. Para que te hagas una idea, el Málaga y el Villarreal empezaron a intercambiar pareceres en el mes de mayo y la operación no se cerró hasta finales de julio, cuando los blanquiazules pagaron la importante cantidad de 21 millones de euros. Con Joaquín acostado en una banda y un joven Isco como compañero de fatigas en el medio del campo, Cazorla voló ese año con la elástica malagueña y se convirtió, sin lugar a dudas, en el futbolista más determinante del esquema de Manuel Pellegrini, que por cierto, le conocía a la perfección. Con grandes actuaciones, como la de aquella noche que marcó un golazo de falta en el mismísimo Santiago Bernabéu, Cazorla ayudó a que el Málaga pasara de pelear por no descender a terminar en cuarta posición y clasificarse de forma histórica para la Champions League. Esa temporada, 2011-2012, Cazorla lo jugó absolutamente todo y se le veía feliz dentro del terreno de juego, aunque fuera de él, no tanto. El jeque Al Thani había puesto mucho dinero para arrancar ese ambicioso proyecto, sí, pero pronto empezó a cortar el grifo. Los impagos a los jugadores comenzaron a ser una constante y con las competiciones prácticamente tocando a su fin, Cazorla decidió que lo mejor, pese a su voluntad, era poner fin a su aventura en Málaga. El centrocampista de Llanera llegó con una importante oferta del Arsenal bajo el brazo. Los Gunners estaban dispuestos a pagar 20 millones de euros por él. En Málaga no pudieron hacer mucho por retenerle y Santi Cazorla terminó firmando por el conjunto inglés, quedándole ese mal sabor de boca de no haber podido dar continuidad a esa bonita historia que estaba viviendo en Málaga. Menos mal que ese mismo verano de 2012 pudo desquitarse esa sensación tras conquistar de nuevo la Eurocopa con España, algo que también le sirvió para resarcirse un poco de lo ocurrido con el anterior Mundial. Capítulo 4. El verdadero calvario.
Con la celebración de aquella conquista internacional aún grabada en la retina, Cazorla aterrizó en Inglaterra cargado de ilusiones y dispuesto a hacer ver que seguía siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo y que podía dominar ese juego vertiginoso y de transición que caracteriza a la Premier League. En el Arsenal le pusieron todas las facilidades. Es más, debutó ya en la primera jornada. Pocas semanas después, Cazorla brillaba contra el Liverpool, al que le anotó un gol y también tuvo tiempo de dar una asistencia. Todos los pronósticos se cumplieron. En su primer curso con la casaca londinense, el español disputó 49 partidos y marcó 12 goles. Apenas llevaba meses en el Arsenal y ya era una de las estrellas del club, por lo que los aficionados miraban con ilusión la temporada 2013-2014. Santi Cazorla también. No obstante, esa campaña fue justo el principio de la que iba a ser su peor y más cruda vivencia como deportista. A mediados del mes de septiembre del año 2013, concretamente el día 10 en Ginebra, el asturiano se encontraba disputando un partido amistoso con España frente a la selección de Chile. En ese encuentro, Cazorla recibió una leve patada que terminó con un golpe en el tobillo que le hizo ser sustituido antes de tiempo. En una primera exploración, se pensó que Cazorla simplemente tenía un esguince. Luego se comprobó que había sufrido una pequeña fisura en el hueso, en la cual a priori tampoco revestía una gravedad importante. De hecho, siguió jugando. Eso sí, con ciertas molestias a las que nadie le prestaba atención. Se creía que eran propias de la lesión y del proceso de recuperación de la misma, por lo que no había que preocuparse demasiado. Con el tiempo, remitiría. Pero las jornadas pasaban y Cazorla no se sentía cómodo dentro del campo. Era evidente que algo no marchaba aún del todo bien en ese tobillo. Aún así, terminó jugando más de 40 partidos y volviendo a ser clave para un Arsenal que le firmó una ampliación de contrato. Al año siguiente, más de lo mismo. Con dolores, sí, pero jugándolo prácticamente todo. Con este escenario nos plantamos en la temporada 2015-2016, donde la situación de Santi Cazorla daba un giro radical. Víspera de las Navidades, el internacional español sufre una rotura del ligamento externo de la rodilla izquierda, y esta vez sí, la lesión preocupaba y mucho. El postoperatorio iba a ser muy largo. Prácticamente, siendo muy optimistas, Cazorla no volvería a jugar hasta alcanzadas las últimas jornadas de Premier y, llegado el caso, a ver cómo respondía esa rodilla. Pero nadie miraba el tobillo. Lo cierto es que efectivamente, Cazorla no compareció de nuevo con el Arsenal hasta el 15 de mayo, coincidiendo con la última fecha de la liga inglesa. Ese día, su rodilla respondió bien, al igual que en los primeros 11 partidos de la temporada siguiente. Sin embargo, el tobillo no. El dolor en esa zona iba cada vez a más y más, y cansado de tener que infiltrarse y sufrir a cada zancada, en octubre de 2016, Cazorla dijo basta. Algo muy raro estaba ocurriendo. Lo que había comenzado como una lesión sin apenas trascendencia, se había convertido en un auténtico calvario que le había llevado a no disfrutar del fútbol y había repercutido también en su calidad de vida. Tras varios diagnósticos, se descubrió que lo que realmente tenía Santi Cazorla en ese tobillo derecho era una bacteria infecciosa que había empezado a comerle el tendón de Aquiles y que estaba dejando su hueso, literalmente, como una plastilina. La noticia cayó como un jarro de agua fría y las dudas de Santi Cazorla empezaron a aflorar. ¿Sería capaz de volver a jugar al fútbol? Según los médicos, no. Los doctores llegaron incluso a decirle que si podía llegar a caminar con su hijo en el jardín de casa, que se diese por satisfecho. La tristeza inundó a todo el entorno de Santi Cazorla, menos a él. Cuando todo pintaba más negro que nunca, el centrocampista español mostró una fuerza mental pocas veces vista. No se dio por vencido y se armó de paciencia, mucha paciencia. Absolutamente nadie se atrevía a decirle que algún día volvería a jugar al fútbol, pero él creyó en que ese momento podría llegar. Así que no se rindió y fue de operación en operación, de rehabilitación en rehabilitación y de esfuerzo en esfuerzo. Hasta un total de 11 veces tuvo que pasar Cazorla por el quirófano. Los médicos trabajaban prácticamente a ciegas porque era un problema al que jamás se habían enfrentado. Tras cada intervención surgía un nuevo contratiempo. Finalmente, un doctor español fue el que consiguió dar con la tecla. A fuerza de antibióticos, eliminó la infección y reconstruyó la zona, utilizando tejidos de otras zonas del cuerpo como el brazo o la pierna. Y el calvario tocó a su fin 668 días después. Cazorla, que llevaba más de 2 años sin jugar un partido de fútbol y que debido al clima de incertidumbre en el que se había visto envuelto se veía obligado a desvincularse del Arsenal, se preparaba para vestirse nuevamente de corto. Ahora tocaba ver qué club le abriría las puertas para ese redebut del asturiano. Y ahí fue donde apareció el Villarreal. El 9 de agosto de 2018, Cazorla fue presentado como nuevo jugador del equipo castellonense, al que llegaba con una ilusión mayor si cabe a la que lo hizo cuando se presentó por primera vez en el Madrigal 15 años atrás. Capítulo 5. Cerrando el círculo como un verdadero héroe. Apenas 10 días después de anunciarse su retorno al fútbol profesional, un emocionado Cazorla volvió a pisar el césped vestido de corto y bajo una enorme ovación. Ese partido ante la Real Sociedad no pudo terminar en victoria, pero daba igual, eso era lo de menos. Lo relevante es que aquel bajito que había enamorado a España con su fútbol está de vuelta, bailando con el balón sobre el césped. Santi Cazorla vivió momentos mágicos en Villarreal. En su primera campaña saboreó de nuevo el gol hasta en 7 ocasiones. Al año siguiente, sus registros se elevaron hasta las 15 dianas y su aportación fue clave para que el submarino amarillo alcanzase un meritorio 5.º puesto en liga, volviendo a estar así en la zona alta de la tabla.
Sin embargo, el 20 de julio de 2020, cuando se rumoreaba incluso con una posible renovación, el Villarreal y Cazorla separaban sus caminos y el asturiano ponía rumbo al Al-Sadd qatarí. Este movimiento parecía tener toda la pinta de un retiro dorado para el jugador. Al fin y al cabo, Santi Cazorla ya tenía 35 años y había conseguido uno de sus grandes objetivos, superar una enorme lesión y demostrar que tras ese trágico episodio seguía teniendo calidad para jugar al máximo nivel. Su nombre, aparte de ir ligado al talento y la calidad, también había sido grabado con letras de oro en los libros de sacrificio y superación del deporte. Podía permitirse, sin lugar a dudas, competir en una liga mucho menor, aprovechar un último gran contrato y a continuación colgar las botas con honores. Esto, precisamente, es lo que pensaba la gran mayoría de aficionados cuando se enteraron de que aterrizaba en el fútbol de Oriente Próximo, donde también acabaron otros viejos amigos como el propio Xavi Hernández, quien curiosamente sería su entrenador en el Al-Sadd. Pero Cazorla tenía otras ideas en mente y que muy pocos veían venir. Después de 3 años en Qatar, en el verano de 2023, Cazorla terminaba contrato con el Al-Sadd y no renovaba, pero tampoco anunciaba su retirada. Se convertía en agente libre y su nombre empezaba a entrar en las tantas y tantas especulaciones que surgen a lo largo y ancho del mercado de fichajes. A Santi Cazorla se le vinculaba con un equipo, con otro, la mayoría fuera de las grandes ligas europeas. Pero nada de esto era realmente cierto. Él estaba preparando un último y definitivo golpe de efecto a su carrera, el cual llegaba cargado de sentimiento. Cazorla sabía que el Real Oviedo, el verdadero club de su corazón, ese del que era aficionado y que le había formado como jugador, necesitaba ayuda. El club Carballón, por diferentes situaciones, recorría una travesía que por momentos le llevó incluso a tercera división. Ahora estaba en segunda, soñando con volver más pronto que tarde al primer escalón del fútbol español. Cazorla se veía con ganas, con motivación e ilusión de intentar poner su granito de arena para que el Oviedo alcanzase ese primer ascenso, así que no dudó ni un instante en hacer ver que sí, que él quería volver a casa. Y así terminó siendo. El 16 de agosto del año 2023 se hizo oficial. El Real Oviedo ha llegado a un acuerdo con el futbolista Santi Cazorla para que se convierta en nuevo jugador azul hasta junio de 2024. Las reacciones al comunicado llegaron por decenas y miles. La afición del Carlos Tartiere no podía estar más ilusionada. Santi Cazorla, pese a sus 38 años de edad, era uno de los mejores jugadores que había dado España en los últimos tiempos y les acaba de hacer una declaración de amor en toda regla. De hecho, Cazorla quiso dejar claro desde el primer instante que él solo estaba ahí por y para servir al Real Oviedo en todo lo que éste pudiera necesitar. Sin ir más lejos, él cobró el salario mínimo que obliga a la patronal para la segunda división, 90.000 euros al año. También cedió los derechos de imagen al club, eso sí, con la única condición de que al menos el 10% de los ingresos que obtuviese el club gracias a la venta de las camisetas y demás artículos relacionados con Santi Cazorla fuesen invertidos en la cantera, en esa donde él se había criado. Empezaba así una historia idílica que a punto estuvo de salir a perfección a las primeras de cambio, porque en esa temporada 23-24 el Oviedo se quedó muy cerca del ascenso. El Español terminó siendo su verdugo en el playoff. El objetivo había estado ahí, a un solo paso. Por eso había una cierta rabia que empujó a Santi Cazorla a renovar. Al fin y al cabo, las piernas le seguían dando para ser diferencial en ciertos momentos dentro del terreno de juego, y fuera de él no había dudas de que era un auténtico líder. Entonces, ¿por qué no intentarlo de nuevo? Fue cuestión de minutos. Una vez el jugador le trasladó al club su idea de seguir, se amplió el contrato de inmediato y Cazorla, que ya había sido nombrado capitán, y el Real Oviedo volvieron a la carga. Y ahora sí, el destino les tenía preparado el broche de oro. A medida que la temporada 24-25 avanzaba, el Oviedo iba ofreciendo mejores sensaciones. Tanto fue así que terminó en la zona noble de la tabla, peleando incluso por el ascenso directo. Finalmente, acabó la liga regular como tercer clasificado e inició una andadura en el playoff de ascenso en la que Cazorla fue absolutamente decisivo. Con su gol de falta directa en el partido de vuelta de semifinales, el 8 llevó a los suyos a la eliminatoria clave contra el Mirandés, la gran revelación del campeonato. De hecho, los de Miranda de Ebro ganaron el primer envite en la ida por 1-0, por lo que afrontaban el segundo y decisivo encuentro en el Tartiere con cierto optimismo. En la previa a dicho choque, Cazorla aseguró que estaba ante el partido más importante de su vida y que lo darían todo para que esta vez sí el ascenso no se escapara. El ambiente en el feudo oviedista era mágico, el campo estaba lleno hasta la bandera y no cabía ni un alma. Aquella noche del 21 de junio de 2025 prometía ser mágica, pero el Mirandés se encargó de aplacar un poco los ánimos volviendo a ver portería. Era el minuto 16 y la eliminatoria estaba 0-2 en contra. Tocaba remar, y mucho, pero Cazorla quiso contagiar a sus compañeros de ese espíritu ganador, poniéndose al frente y siendo él mismo quien iniciase el milagro. En el minuto 39 adquirió la responsabilidad de lanzar un penalti decisivo que acabó transformándose en el 1-1 y que supuso el detonante de una remontada para el recuerdo. Finalmente, con prórroga de por medio, el Oviedo ganó 3-1 ese partido y se convirtió en equipo de primera división. El cuento de hadas de Cazorla se había hecho realidad. El mediocentro saltó, corrió, bailó, se abrazó y hasta se animó
animó a cantar a capela el himno que había resonado con fuerza en los últimos tiempos. El Carlos Tartiere al unísono cantaba con él, al mismo tiempo que le veía como un héroe. Sin duda, esta gesta quedará por siempre grabada en la mente no solo de la afición del Real Oviedo, sino de todos aquellos que aman el fútbol y los valores. Santi Cazorla es un tipo que se merecía completar algo así en su carrera. Él se ha convertido en el claro ejemplo de que volver a casa siempre es una buena opción, al igual que Luis Enrique, quien tiene claro que antes o después terminará entrenando a su Real Sporting de Gijón. Y por cierto, la historia de Lucho también es de vértigo, tanto en su faceta de futbolista como en la de entrenador. Solo hace falta echarle un vistazo al vídeo que te dejo en las tarjetas para comprobarlo. Y por cierto, antes de ir a verlo, me gustaría pedirte dos cosas. La primera es que si te ha gustado el repaso que hemos hecho a la trayectoria de Santi Cazorla, no dudes en darle like y suscribirte al canal. Y la segunda es que me respondas a la siguiente pregunta: ¿crees que Santi Cazorla se equivocó no fichando por el Real Madrid en su día? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.